Ajuste del tambor en templador mecánico para tambores de banda de guerra. Para ajustar el tambor se hace necesario colocarlo en la parte central del artefacto, cuidando que el parche batidor vaya hacia el lado derecho. Una vez que se coloca en medio del artefacto, los soles se ensamblarán para sujetarse sobre los aros batidor y bordonero, los cuales, por un giro de un tornillo central, ajustarán el tambor hasta lograr el sonido requerido sobre los parches. Se procede a preparar la piola para ser tensada por los malacates laterales. Se ubican los orificios del malacate para introducir la piola y generar un candado con la misma. Asimismo se pone el candado del malacate y se gira la manivela del malacate derecho en sentido contrario de las manecillas del reloj para lograr la tensión requerida sobre el primer piolado. Una vez que tenemos la tensión sobre el primer piolado, se utiliza una pinza de presión para detener esa tensión sobre el aro batidor y la piola. Se quita el broche del malacate izquierdo y se afloja girando en sentido a las manecillas del reloj, la manivela, el malacate de manivela derecho. Se zafa la piola, la cual se recorre para realizar el mismo procedimiento con el malacate de manivela que se encuentra al lado izquierdo. Se introduce la piola por los orificios para trabarla entre sí. Se aplica el seguro del malacate y en sentido de las manecillas del reloj se gira la manivela para que tense el segundo piolado. Una vez que se tiene la tensión requerida, se retira la pinza de presión para colocarla en esta última tensión de la piola, la cual se sujeta sobre el aro bordonero. Se procede a quitar el seguro del malacate de manivela izquierdo para destrabar la piola y volver a recorrer la misma para aplicar el procedimiento primeramente explicado, que es el de trabar la piola en el malacate de manivela derecho, introduciéndola por los orificios, trabándola entre sí. Se aplica el candado del malacate derecho y se gira la manivela en sentido contrario a las manecillas del reloj, y así sucesivamente para tensar el tambor al tono requerido. Este procedimiento es necesario observarlo hasta el punto medio de ajuste del tambor, es decir, a la altura del botón del vaso. Donde se recorre la piola, realizando el procedimiento normal previamente explicado,
Y una vez que se tiene la tensión requerida en ese piolado y se sostiene con la pinza de presión, se destraba la piola se recorre la piola y se coloca el gancho S sobre el puente que tiene los rimados más separados en el aro bordonero, el cual permite el paso del entorchado y bordonero a la altura del botón del vaso. En ese punto no se aplica la tensión del malacate izquierdo, simplemente se recorre la piola para generar la tensión con el malacate derecho, el cual jalará a las dos piolas que corren por el gancho S. Se procede a tensar la piola, cuidando que recorra de manera óptima por el gancho S y el rimado superior. Una vez que se tiene la tensión requerida, se retira la pinza de presión y se coloca en el rimado que pasa después del gancho S. Se destraba la piola y se continúa con el procedimiento. Hasta el último rimado del aro bordonero, donde pasa la piola por la gasa generada por el primer nudo que sostiene la piola sobre el tambor. Es importante mencionar que el templador mecánico permite el ajuste del tambor con las templaderas ya puestas, cosa que a mano sería más difícil. Una vez que llega a la gasa del primer nudo de la piola que sostiene el tambor, se pasa el extremo último de la piola y se genera la tensión ya antes explicada. Se sostiene el último tramo de tensión de la piola con la pinza de presión, se zafa la piola y pasará por la primer piola que fue tensada, que parte del primer rimado a la izquierda del puente del aro bordonero. Esto para trabar la piola y evitar perder la tensión ganada a través de todo el ajuste del tambor, de todo el procedimiento del ajuste del tambor. Una vez que se pasa la piola para ser trabada por los dos piolados, el primero y el último, se retira la pinza de presión y se empieza a generar el nudo que se llama cohete. Apoyándonos con una baqueta, utilizando el cuerpo de la piola, generamos un candado que nos permite una acción de palanca para tensar la piola. Se toma el extremo de la piola y se empieza a amarrar de manera roscada los dos piolados para generar el nudo de cohete. Esta acción se repite aproximadamente 9 veces y en la 10ª vez se genera un nudo sencillo, el cual amarre para evitar perder la tensión ganada en el tambor. Una vez que está amarrado, para hacer el amarre
se pasa por el medio de la piola, la cual se trabará y evitará que se pierda la tensión. Es importante no soltar la palanca que se genera con la baqueta y apoyarse con los dedos de la mano izquierda para sujetar la tensión ganada. Como puede observarse, se aprieta y apoyados con un desarmador por la gasa que se generó antes del primer nudillo del cohete, se abre, se amplía para que pase el extremo de la piola apoyándonos en esta apertura con el desarmador. Una vez que se pasa la piola por esa gasa, procedemos a generar la contrapiola, no sin antes colocar la primer correa cargadora de villa. Para hacer la contrapiola sencilla, se pasa por abajo de las dos piolas el extremo de la misma. Se regresa por el medio de las dos, de arriba hacia abajo. Esto va a generar que se tuerza la piola, logrando una tensión más efectiva. Se procede a generar el contrapiolado, se procede a generar una doble contrapiola, donde pasa el extremo de la piola por encima de las dos piolas del rimado del aro bordonero, regresándola por el medio de abajo hacia arriba y luego por abajo de las dos piolas. Una vez que está tejida la contrapiola, se introduce por la guía del malacate superior. Se recorre la piola y de manera similar al procedimiento de ajuste de todo el proceso del tambor, se traba la misma, introduciendo el extremo de la piola por los orificios del malacate superior, cuidando que el cuerpo de la piola quede encimado para realizar un candado y evite zafarse. Ya que está recorrida la piola, se posiciona a la parte trasera, se aplica el candado al malacate y en sentido a las manecillas del reloj se genera la fuerza suficiente para poder torcer las piolas y generar las contrapiolas requeridas. Se recomienda ajustar de 2 en 2 contrapiolas, como se puede observar. Una vez que queda la contrapiola, se retira el seguro y en sentido contrario a las manecillas del reloj se gira la manivela. Esto para zafar la piola y proceder a hacer las siguientes contrapiolas. Recordamos que la contrapiola sencilla pasa por abajo de las dos piolas, enseguida por el medio cuidando el sentido de arriba hacia abajo y se regresa por arriba de las dos. A diferencia de la doble contrapiola que pasa por arriba de las dos piolas, por el medio de las dos de abajo hacia arriba y se regresa por abajo de las dos.
Una vez que está tejida, se pasa por la guía, se traba en el malacate superior, se aplica el candado, se gira la manivela en sentido a las manecillas del reloj hasta generar la tensión requerida para torcer la piola. Es importante mencionar que cuando se llegue a la altura del gancho S, simplemente pasará la piola por el mismo, cuidando colocar las correas cargadoras de ojillos. Una vez que pasa toda la piola, seguimos con el procedimiento de las contrapiolas. Primero la sencilla, que pasa por debajo de las dos piolas y luego de arriba hacia abajo entre ellas y se regresa por arriba. Es importante hacer un paréntesis y comentar que los soles deben de quedar en las partes medias entre los rimados para evitar que traben la piola y eviten que se recorra de manera fluida. Antes de generar la última contrapiola, es importante colocar la última correa cargadora de villa. Es recomendable tejer la última contrapiola de manera sencilla o bien simplemente pasar la piola y generar el último cohete. Este último cohete debemos de cuidar que quede a la misma altura del primer cohete que se realizó. Recordamos que nos apoyamos para hacer palanca con la baqueta, girando el cuerpo de la piola sobre la bellota, sosteniendo con la mano izquierda la tensión y con la mano derecha se toma el extremo de la piola para generar los nudillos hasta la altura del puente del vaso. Este procedimiento se realiza aproximadamente 8 veces y es recomendable que cada tambor que se ajuste para cuidar la uniformidad de estos nudillos sea la misma cantidad de giros en este nudo. Como se puede notar, la mano izquierda se apoya sobre el aro bordonero y se da un jalón con la mano derecha utilizando la baqueta como palanca. Una vez que se llega al último nudillo, se pasa por debajo de las dos piolas y el extremo pasará por el medio de la gasa que se genera en el último nudillo. Es importante sostener la tensión con el dedo pulgar e índice, generar la última palanca y tensar el nudo. Es importante en el último nudillo pasar el extremo de la piola por el medio de la gasa que se genera, cuidando la tensión con la mano izquierda y haciendo palanca con la mano derecha utilizando la baqueta. Asimismo, procedemos a aflojar el templador mecánico para tambores de banda de guerra y dejar ajustado nuestro tambor. Se recomienda colocar el tambor con el parche batidor hacia abajo para cuidarlo de algún desperfecto.